saludables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 28 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre de la tarde de hoy. Simplemente algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa. La Asamblea Nacional electa en 2015, la legítimamente electa, rechazó en un comunicado las acciones contra 35 diputados de este Parlamento sobre quienes el también diputado José Brito, ahora oficialista o del gobierno de Nicolás Maduro, del equipo de Nicolás Maduro, solicitó este miércoles a la Fiscalía medidas cautelares de prohibición de salida del país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy porque ocurre en momentos en los cuales supuestamente el régimen venezolano tiene las intenciones de dialogar. Además, hoy gran movilización en Argentina en rechazo a este caso que ha sensibilizado a nuestro país, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con una joven de 18 años venezolana que fue víctima de violación el primer día de trabajo, aparentemente por quien la contrató. Hablaremos al respecto también durante el programa. En el país vecino, en Colombia, la Justicia Especial para la Paz emitió un fallo, un comunicado para establecer responsabilidad contra los ex integrantes de las FARC, muchos de los cuales se presume están en nuestro país. Los ha imputado, entre otras cosas, por secuestro. Bueno, la reacción del presidente Iván Duque ha sido poner fin, ha sido pedir, poner fin a la impunidad por estos casos en Colombia. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Es Andrés Velázquez, él es dirigente nacional de la Causa R, exgobernador de Bolívar, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa. 1.000.000 de gracias por atendernos como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, gracias por el contacto. Siempre un placer, a tu orden. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en nuestro país. Lo hemos seguido en redes sociales, hemos escuchado alguna declaración que ha ofrecido al respecto. El equipo que acompaña a Nicolás Maduro, el régimen venezolano, bueno, persiste con esto de la persecución contra la disidencia en Venezuela, en esta oportunidad solicitando una acción en la Fiscalía contra varios diputados de la Asamblea Nacional legítima, electa en el año 2015. Sin embargo, paralelamente habla de la necesidad de un diálogo y de una negociación. Yo le pediría un comentario inicial sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, a nadie debe sorprender la actitud de el régimen contra los diputados electos del año 2015. A nadie, porque creo que eso se inscribe dentro del guión que viene desarrollando Nicolás Maduro, cuyas características o condiciones más resaltantes son, por un lado, la represión, evidentemente, la persecución y el encarcelamiento. Por otro lado, la pretensión de dividir a los sectores democráticos del país, a los sectores opositores democráticos, de verdad, y por otro lado, confundir con el planteamiento de un supuesto diálogo al que está convocando y que comienza a operarlo de manera sectorial, diría yo. Y pongo, por ejemplo, el caso de ayer de esa solicitud de reunión con Fedecámara, que, debo tener o tengo
la presunción de que Fede Cámaras sepa quién ha arruinado este país, sepa quién usurpa el poder, como bien decía un amigo mío, bueno, por la edad y de cada uno de ellos, bueno, deben estar claros que en estos tiempos no se puede estar creyendo en diablos. Es decir, dicho de otra manera, tan viejos y creyendo en el diablo. Entonces, es una situación que viene, o un guión que viene desarrollando el régimen con el propósito, bueno, de dar al traste con esta resistencia que vienen ejerciendo todos los sectores democráticos del país. Y a la par de ello, plantea entonces una propuesta de diálogo. Nadie puede vendernos, ni Nicolás Maduro ni ningún otro sector puede vender el diálogo como una novedad o la negociación como una novedad. Nadie puede plantearlo como una novedad o creyendo que la oposición democrática se ha negado a dialogar en este país. ¿Cuántos diálogos van? ¿Cuántas burlas van? ¿Qué ha pasado con los anteriores diálogos que ha tenido Venezuela? ¿Qué vas a dialogar? De manera que aquí lo primero que tenemos que tener claro es que cualquier tipo de conversación o negociación tiene que concluir con el tema de ponerle fin a la usurpación. Cualquier negociación o conversación no admite ningún otro término o punto que no sea finalmente la conclusión del régimen que hoy día usurpa el poder en Venezuela y de esta tiranía que no solamente arruinó al país, sino que es un régimen cruel, tiránico, torturador, criminal, que no tiene ningún tipo de empacho, de moral, de ningún vestigio de vergüenza ni de nada para cometer cualquier tipo de atropello o crimen contra los ciudadanos, comenzando por la situación social que vive el país, de gente muriendo de hambre, de gente pasando calamidades, bueno, ya no solamente por el tema de la alimentación y los trabajadores por el tema de los salarios, sino también por la falta de servicios públicos cuando hay un país completo, general, cocinando a nivel nacional en leña. Eso es una situación verdaderamente clave en todo esto que hoy día tenemos que analizar frente a este régimen. Entonces, le pregunto, y perdón pudiéramos decir que finalmente en este punto, no hay con relación a las ninguna negociaciones o una supuesta negociación o diálogo, leíamos declaración de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en una conversación con medios de comunicación internacionales sobre este punto en específico. Él descartaba en este preciso instante la apertura de una negociación en Venezuela y decía que la comunidad internacional, o al menos la Unión Europea, aparentemente espera por la posición que en definitiva asuma el nuevo gobierno de los Estados Unidos, y hacía referencia a la necesaria unidad de los factores que en Venezuela están luchando por un cambio en este momento. Yo le pedí un comentario sobre estos dos temas. Sí, bueno, quiero ser más claro todavía. No hay condiciones en Venezuela para un diálogo en este instante, en este momento. No existe. Y primero, yo diría en primer lugar, por ese comentario que acabas de hacer en relación, citando a Borrell, en el tema de la unidad. Pareciera ser que aún todavía hay quien no termina de caracterizar contra qué estamos enfrentados, con quién estamos peleando en algunos factores democráticos. Y, por otra parte, tampoco pareciera estar definitivamente claro que el único objetivo que debe plantearse o que tiene planteado el pueblo venezolano hoy es ponerle fin a este régimen. No hay otro. Porque frente a algunos asomos o declaraciones que tienden
a la búsqueda de una convivencia con la tiranía, bueno, pareciera ser que no terminamos de estar claros, alineados en una posición única. Y para ir a negociaciones con quien sea, lo primero que tienes que estar claro es la claridad de objetivo, lo que vas a buscar, en lo que te vas a poner de acuerdo, qué es lo que vas a negociar al fin de cuentas. Por eso digo que no hay en este momento una condición dada para ningún tipo de negociación. Del lado de allá ya sabemos de qué se trata. Maduro utiliza todos estos diálogos y lo que pudiera llamarse negociación solamente para ganar tiempo, para variar y para atornillarse más en el poder. De eso sí estamos claros. Pero de este lado es un reclamo que yo no me canso de hacer a los factores democráticos en el sentido de pedir toda la responsabilidad del caso en cuanto a la conducción, a la dirección política. Una dirección política real, seria, que esté caminando 2 pasos delante de la dictadura, tiene que tener claro, entonces, las cosas que puedan negociarse, porque de lo contrario, bueno, definitivamente vamos en desventaja. Ahora, le pregunto acerca de los factores de la alternativa democrática. Usted escribía un tuit hace algunos días dirigido al exgobernador y ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky por las declaraciones que ha ofrecido justamente con relación a la necesidad de negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Y el diputado Américo de Gracia iba más allá. En un video que colgaba en redes sociales, él decía o insinuaba que existía algún tipo de connivencia con el exgobernador, que entiendo todavía es dirigente de Primero Justicia, y el equipo de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario sobre este tema. Sí, bueno, todo está muy claro. Capriles intentó el año pasado, frente a las elecciones o el fraude electoral, la farsa electoral del 6 de diciembre, impuesto por la dictadura, intentó convencer a algunos factores para que participaran de eso, exigiendo él, según unas condiciones, que se prorrogara, que no se hiciera en esa fecha, sino que se prolongara la fecha y tal. Bueno, él vio la respuesta del régimen, pero no dejó de hacerlo. Intentó seducir a algunos sectores para que acompañaran eso. Y yo creo que vuelve de nuevo Capriles con su misma política, que al final de cuentas lo retrata en una posición casi de colaboracionista frente al régimen, prácticamente, porque de nuevo pone como señuelo, primero dice que hay que revisar toda la estrategia y pone como centro de ese debate las elecciones regionales planteadas para el mes de diciembre. Y yo me pregunto, ¿son las elecciones regionales la solución a la crisis política que tiene Venezuela o a la crisis económica, social, institucional que tiene el país? ¿Se respeta el derecho soberano del pueblo venezolano a elegir hoy día, porque vemos que donde hay un alcalde o un gobernador que no es del partido del régimen, le colocan una cosa que llaman protector, y es el que recibe todos los recursos, y donde un gobernador no tiene ni siquiera la posibilidad de dirigir la policía de su propio estado? Yo pregunto si eso es solución para esta crisis política que estamos viviendo. Aquí yo creo que lo que el pueblo tiene claro como objetivo y lo que plantea, exige y sueña el pueblo hoy día es ponerle fin a la usurpación del poder, no es otra cosa, y plantear unas elecciones exclusivamente regionales, sin que eso esté atado a un cronograma que permita una solución definitiva que concluya en una elección presidencial. Si eso formara parte de un cronograma de eso, pudiéramos de repente pensar en avalar algo como eso. Pero si es solo regionales por regionales, con el cuento aquel de que hay que preservar espacios o que hay que recuperar el derecho del voto a elegir, bueno, nadie mejor que yo con autoridad moral para decir que en tiranía, en dictadura, el voto no elige. Se lo digo yo, que soy víctima del más vulgar y descarado fraude que se haya cometido en Venezuela en elecciones regionales.
Finalmente, ¿cuál cree usted que tiene que ser la estrategia que plantee la Alternativa Democrática, bueno, para retomar la ruta de una posible transición en Venezuela? Unidad de propósitos en primer lugar. Unidad de propósito. La alianza en función de un objetivo concreto, que no es otro que ponerle fin a la usurpación. Desde ese punto de vista lo veo. Los partidos deben tener la madurez, la sensatez, la racionalidad de que hoy no es posible estar pensando en planes partidistas de manera exclusiva o en planes personales poniéndolos por encima del interés nacional. Venezuela lo que clama hoy es ponerle fin a esta dictadura y en eso tenemos que estar enfocados. Y por eso tenemos que hacer todos los sacrificios que haya que hacerse. Y por supuesto, fortalecer todo lo que tiene que ver con el apoyo internacional, que hasta ahora se cuenta, apoyar a Juan Guaidó, que cuenta con ese reconocimiento internacional y que representa por lo menos la única institucionalidad que se reconoce a nivel internacional, que es la Asamblea Nacional, y toda la fuerza que internamente podamos desatar en función de desatar las presiones necesarias para que efectivamente en algún momento puedan darse negociaciones que el régimen pueda respetar y que no use esas conversaciones para ganar tiempo o para perpetuarse en el poder, sino efectivamente con el propósito de buscar una solución definitiva. Así lo veo. Andrés Velázquez, como siempre, clarísimo en el planteamiento, es dirigente nacional de la causa R, exgobernador de Bolívar, efectivamente sufrió en carne propia el fraude electoral, quedó evidenciado, ustedes recordarán, con el caso de las boletas, los resultados que en Bolívar, el conteo que en Bolívar no coincidía con el resultado final que dio a conocer en su momento el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones regionales en nuestro país. Bueno, expresando opinión acerca de este tema, el panorama político que tenemos por delante, absolutamente complicado, complejo en Venezuela en este momento. Y vamos a compartir algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Ya adelantábamos algo al inicio del programa, pero lo compartimos vía streaming con nuestra audiencia y lo tomamos de la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional. Ellos han publicado un comunicado en reacción a este proceso, este nuevo proceso, el último, de una larga cadena de acciones prácticamente desde que inició la administración o la legislatura del Parlamento electo en 2015. Bueno, esta última, lo que llama la atención de esta última es que es liderada por un diputado señalado por, saben ustedes, digamos, defender de alguna manera los intereses de el círculo más cercano al empresario colombiano Alex Saab, hoy en arresto domiciliario en Cabo Verde. La Asamblea Nacional rechazó enérgicamente las nuevas acciones de la dictadura de Nicolás Maduro. Estoy leyendo comunicado en contra de 35 diputados del legítimo parlamento sobre quienes el vocero del régimen, José Brito, solicitó este miércoles al usurpador de la Fiscalía General de la República medidas cautelares. Lo que están pidiendo es prohibición de salida del país y me parece que buena parte de los parlamentarios, si no todos, tienen una medida como esa. Las acusaciones y persecuciones de Nicolás Maduro no detendrán el trabajo y la lucha de la Alternativa Democrática impulsada desde este Parlamento venezolano para lograr el cambio político en el país que permitirá expulsar del poder a la cúpula que han saqueado no solo las arcas del Estado, sino también la esperanza de todo el pueblo. Así reza el comunicado en reacción, insistimos, a esta última acción contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional en Venezuela, legítimamente electa en el año 2015. Además, a propósito de lo que ha ocurrido hoy en Argentina, las calles de Buenos Aires, los venezolanos, que son muchos, producto del éxodo, el más grande que ha visto la región en su historia. El caso de la joven, y leo tweet de Elisa Trota Gamos, que fue designada por la Asamblea como embajadora en ese país. Luego, por el cambio de administración, ella perdió, digamos, esa condición, pero sigue representando los intereses del Parlamento, de la disidencia venezolana en Argentina. El caso de esta joven venezolana que sufrió abuso sexual en Argentina, escribía Elisa Trota Gamos, ha puesto nuevamente en el centro de la discusión una terrible realidad que cada día es peor, los graves riesgos a los que están expuestas millones de mujeres que se han visto forzadas a emigrar de Venezuela, y esto es una verdad, si me permiten, como un templo.
efectivamente una situación que nunca tuvimos que vivir. Sin embargo, bueno, es lo que nos tocó, lamentablemente, por, en nuestra opinión, decisiones equivocadas hace 20 años, cuando comenzó todo este proceso. El presidente Iván Duque reaccionó, lo dicho, a la decisión de la Junta Especial para la Paz, la JEP, con relación a la guerrilla, la antigua guerrilla de las FARC. Él reiteraba que no debe haber impunidad y en virtud de la Constitución y el derecho internacional es deber indeclinable del país que haya sanciones proporcionales y efectivas a delitos como el secuestro y no revictimizar a los afectados. Vamos a reponer en unos minutos de declaración lo que decía textualmente el mandatario colombiano, un proceso que no se ha cerrado, a pesar de, digamos, las negociaciones de paz. De hecho, el país de España, en su versión electrónica, destacan la decisión. Colombia imputa por secuestro a la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, sobre el telón de fondo de la crisis en el mundo, Estados Unidos sufre su mayor caída económica desde la Segunda Guerra Mundial. El PIB se contrajo un 3,5% por la pandemia, cosa que ha ocurrido prácticamente en todo el planeta, con mayor fuerza, se me permiten, en un país como Venezuela. Y vamos a reponer algunos de los videos de la jornada. Iniciamos con uno que han publicado en redes sociales con, digamos, esta manifestación de venezolanos, insistimos que son muchos, en Argentina, pidiendo justicia por esta joven que fue víctima de violación. Vamos a verlo. Corrupta, justicia ahora denuncia. Corrupta, justicia ahora denuncia. Razón violadora, la cárcel agresor. 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 Bueno, ahí vemos el apellido que escuchamos coreando es del señor, el victimario, que quedó, por cierto, en libertad, una cosa que ha encendido las alarmas en ese país, que nadie se explica, porque además lo detuvieron prácticamente infragante. Una venezolana, lo destacaba La Nación de Argentina, de 18 años, denunció que fue drogada y abusada en una entrevista laboral. Y leo parte de la nota. Una joven venezolana de 18 años denunció que fue drogada y abusada sexualmente por un comerciante al que contactó horas antes por las redes sociales para una entrevista laboral, informaron fuentes de la investigación. El hecho se registró el pasado sábado cerca de las 14, esto es las 2 de la tarde, cuando la joven, cuyo nombre se reserva para protegerla, fue citada en el local de la calle Paso al 600, en el barrio porteño de Valvanera, para realizar una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook, y así terminó este asunto, un horror, si me permiten, al cual jamás tuvimos que estar sometidos, pero nos tocó. Y vamos a reponer parte de la declaración del presidente Iván Duque, justamente con relación a esta decisión contra los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muchos de los cuales, por cierto, entendemos están en territorio nacional. Vamos a escucharlo. Pero qué importante también en el marco de este encuentro, que hablemos que la construcción de la paz en Colombia debe cimentarse en la legalidad y no en la impunidad. Este no es un debate trivial ni coyuntural. A lo largo de nuestra historia política, cuando se han presentado procesos después de largas confrontaciones, ha estado siempre el halo y el hilo conductor de la impunidad, donde no hay sanciones proporcionales a quienes han cometido los más brutales crímenes. Quizás con contadas excepciones, hemos visto que como consecuencia de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, se han producido penas efectivas a quienes han cometido delitos contrarios al derecho internacional. Por eso invoco, en virtud también de la condición supraconstitucional de tratados como el Estatuto de Roma, que tengamos presente que la proporcionalidad de la pena es un deber indeclinable de nuestro país. Que si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro
a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas, y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados, porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción. Bueno, parte de las declaraciones en un video que publicaba el presidente de Colombia, Iván Duque, en redes sociales con relación a esta decisión de la Justicia Especial para la Paz contra los miembros de la cúpula de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, insistimos, muchos de los cuales entendemos están en nuestro país, en territorio venezolano. Y en esta parte del programa, nos faltan algunos minutos para el cierre, hablamos acerca del avance de la pandemia en el planeta y concretamente en Venezuela. Está abierta la discusión, no solo con relación a este tema de las supuestas gotitas milagrosas, José Gregorio Hernández, de las cuales no existe comprobación científica, como lo ha dicho las academias de nuestro país, como lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, más allá de la promoción que hace el régimen de Nicolás Maduro. Sí está abierta la discusión sobre la vacunación, que es necesaria, que es la solución ahora mismo para hacer frente a la pandemia, y para nosotros en Venezuela es una big question mark, dirían los americanos, una gran incógnita, más allá de lo que se nos ha dicho, que será en abril cuando comience este proceso en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que en esta última parte del programa vamos a hablar acerca del avance de la pandemia en el mundo, concretamente en nuestro país. Judy León nos acompaña a esta hora, me dicen, del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, por el contacto y bueno, vamos a conversar sobre este tema tan álgido en nuestro país, ¿no? Sí, lamentablemente, como en todo el mundo, pero especialmente en Venezuela. Y yo iniciaría conversación, si me permite, a partir de esta discusión que ha abierto el régimen de Nicolás Maduro con la presentación del último medicamento sin comprobación científica para hacer frente al coronavirus, lo que Nicolás Maduro ha denominado como las gotitas milagrosas José Gregorio Hernández. Yo le pediría un primer comentario, sobre todo después de los comunicados emitidos por las academias en nuestro país y declaración reciente de un funcionario de la Organización Panamericana de la Salud que dice desconocer de la comprobación científica de las pruebas que hay detrás de este supuesto fármaco. La escuchamos. Bueno, desde el punto de vista nosotros como parte de lo que es el equipo de salud y por supuesto como profesionales de las ciencias médicas,
debemos de estar apegados a lo que dice la academia. No existe en este momento ningún estudio que nos permita a nosotros identificar de que este anuncio sea el que supuestamente están produciendo una sensación de seguridad dentro de un contexto de una pandemia que tiene en nuestro país tantas debilidades en cuanto a algunos aspectos, en cuanto al desenvolvimiento y evolución de la epidemia, ¿no? Y además de tantos elementos que están ahorita apareciendo, porque estamos enfrente de una pandemia, de una enfermedad, por supuesto que se llama el COVID-19, al cual hasta ahora no ha habido ningún medicamento o tratamiento terapéutico específico para la enfermedad, ¿no? Y entonces esos anuncios lo que provoca más bien otras cosas que nos provoca dentro de lo que es la evolución de la pandemia, dentro de esa población, situaciones las que estamos viendo ahorita, de que hubo una flexibilización en el mes de diciembre y entonces pareciera que hubo como dicen por ahí, un carnaval donde todos nos quitamos el disfraz y entonces ahora vemos las consecuencias en las cuales estamos ahorita colapsados en nuestro sistema por unos aspectos que no se tomaron en cuenta en cuanto a evaluar cuándo se debe hacer una flexibilización y todos esos aspectos que ha dicho la misma OMS como elementos a considerar para que esto no afecte esa enfermedad en cuanto a los elementos esenciales, la que hemos visto a nivel mundial, que ya llevamos 2 millones de fallecidos por la pandemia y todas las personas que se han ahorita contagiado, ¿no? Que casi somos 40 y pico millones de personas. Entonces, esos elementos que son importantes para el bienestar de la salud de una población a la cual está enfrentando un sistema de salud que ni siquiera podemos garantizar lo que es de cualquier enfermedad pues que podamos tener en esos estados de salud y enfermedad que pudiera producir en nuestra población, que no la podemos ni garantizar. Entonces tenemos la pandemia que tampoco podemos ni siquiera visibilizar y ver las evoluciones y poder contrarrestar todos estos elementos que hemos venido anunciando y denunciando, porque estamos denunciando algunos elementos que no se consideran para tener una buena política sanitaria que nos permita que nuestra población venezolana no sufra las consecuencias que están sufriendo en estos momentos. Tengo que preguntarle sobre la medida reina, si me permite, que ahora mismo han implementado todos los países que se han organizado, que han acometido medidas para hacer frente a la pandemia y tiene que ver con el proceso de vacunación. El caso de Venezuela da la impresión que estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, no solo por el acceso a las vacunas, que ya es complicado, tanto que ahora mismo la Unión Europea está denunciando retrasos de laboratorios farmacéuticos con los cuales han firmado contratos y a los cuales han adelantado grandes cantidades de dinero, sino además la preparación interna que es necesaria para hacer frente a un proceso de esta envergadura. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, desde el punto de vista de la vacuna, como todas las preocupaciones que tenemos, así como la evolución de la pandemia, que ni siquiera nosotros podemos evaluarla porque no se hacen las pruebas necesarias y no hay una estructura. Es más, la OPS, a través de la comisión que se hizo en contacto con la Asamblea Nacional anterior y el Ministerio del Poder Popular para la Salud y por supuesto técnicamente coordinado con la OPS, que se adquirieron 340 pruebas de detención de antígeno para incorporarlo en el diagnóstico, ¿verdad? Y poder nosotros visibilizarlo los casos y obtener los contactos para nosotros poder disminuir esa transmisibilidad y contagio de la población. No se ha cumplido, solamente se ha aplicado casi el 1% de esas 340,000 pruebas, o sea que vemos esto y entonces nos enfrentamos ahora con un elemento tan
tan complejo como es la vacunación, que ya de por sí el hecho de que tengamos ya autorizado, porque se han aprobado algunas vacunas, porque otras todavía están en proceso de la fase 3, pero posiblemente todas esas se van a ir incorporando, nosotros no tengamos las capacidades, porque, bueno, primero porque le debemos a la OPS, a través de la OMS, del Fondo de Rotatorio para adquirir vacunas, hemos salido de otro mecanismo que tenía que crearon la OMS por esas desigualdades, porque tenemos que tener capacidades, por supuesto, económicas para comprar. Entonces, buscar las alternativas que pudiera, dentro de esos países que tienen bajos recursos, poder adquirir, tampoco tenemos, porque, bueno, no se canceló las deudas que tenemos dentro de ese fondo rotatorio. Entonces, esas debilidades que afectan nuestra población, y esto no está diciendo que la vacuna Sputnik V sea mala o la estemos cuestionando ni nada por el estilo, ¿no? Sino que tampoco tenemos las capacidades para eso, para poder adquirirla, y además tampoco vamos a tener las capacidades, y eso vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para poder vacunar si en los próximos meses podamos tener alguna vacuna a disponibilidad para poder contrarrestar algunos elementos dentro de esa estrategia de atacar la transmisibilidad y el contagio del COVID-19, tomando en consideración los aspectos globales de las estrategias. Estamos en desventaja por muchas circunstancias, y eso simplemente es porque no hemos tenido una política sanitaria, ¿verdad?, eficiente, a la cual se haya tomado en cuenta las necesidades de la población y lo que están, como decimos nosotros, no queremos caer en política, pero es así. Si no tenemos gobernantes que estén apegados a las necesidades del pueblo, por supuesto vemos todas estas acciones y todas estas consecuencias que el mismo pueblo es el que sufre, porque los demás están bien, porque a lo mejor posiblemente serán vacunados ellos y nosotros estaremos en espera de una vacunación a la cual todavía tenemos que hacer muchas cosas para poder llegar a ella. Yui León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, como siempre, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, expresando opiniones acerca de este tema. Cerrando el programa, nosotros se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaña, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.